Latexos albivermellos, un podcast de Alex Gato e Xosé Ramón Penoucos. Bueno, Xosé Ramón Penoucos, unha aventura máis aquí. Sí, una vez máis. Unha nova entrega de Latexos albivermellos e nos repetimos de latidos rojiblancos. Seguimos con latidos rojiblancos. Hoy Achégate ben ao micro. En vasco, hoy lo podíamos hacer en catalán, pero no vamos a tirarnos el moco de hacerlo en catalán con nuestro invitado, lo haremos en castellano. Vamos a usar el idioma universal de la península. Marc Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, un gusto. O jalejo, que mi mujer es gallega, ¿eh? Bueno, Un poquillo controlas Sí, logo. si ya fuera lucense ya sería panota, pero no, ya lucense ya De la no, Estrada. De la Estrada. Bueno, no nos queda lejos, gran concello el de la Estrada. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te tratan por Lugo? ¿Te tratan Pues bien? La verdad que muy feliz. La verdad que, bueno, uno cuando antes de firmar en un sitio siempre pregunta. Sí que es cierto que, bueno, había cambiado la directiva. Sí que es verdad que conocía de hace tiempo a Rubén Arcé. Y bueno, y uno se informa un poco de todo. Y la verdad que muy feliz. Yo pensaba que iba a estar bien, pero siendo muy sincero no pensaba que iba a estar tan feliz y disfrutando tanto el día a día. Lo que no te quieren tanto es en Lezama, ¿no? Porque después de la mano que sacaste el otro día para... ¿Qué siente un portero en ese momento cuando... madre mía, es que fue una salvada milagrosa. Yo creo que fue tu mejor parada de la temporada, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, sí que es verdad, pues bueno, que uno da mucha felicidad y más cuando da puntos al equipo y más en la fase importante que estamos, que al final también a día de hoy era un rival directo, pues feliz de ayudar al equipo al objetivo. Bueno, vamos a hacer un poco un repaso por tu trayectoria. Comienza en cantera de Barça y Español, a continuación Racing de Santander B, Depor en dos ocasiones, cedido durante unos 10 jornadas al Elche Ilicitano, Logroñés, Alcoyano, Recreativo de Huelva, Cartagena, Granada y Club Deportivo Lugo. La trayectoria pequeña no es de entrada, no. Ya llevas unos cuantos tiros pegados por ahí, ¿no? Pues sí, la verdad que me he recorrido prácticamente ya media España, muy feliz y sobre todo muy orgulloso de que la guinda del pastel hace 2 temporadas de poder debutar en Primera División con el Granada. Pero tengo que decir que aunque tenga 35 ya, dentro de poquito 36, tengo la ilusión de cuando me fui de casa por primera vez rumbo a Santander y con la ilusión de conseguir todavía objetivos personales que tengo. Hombre, 35 para un portero es casi un niño, ¿no? Chaval, Literalmente, estás en un chaval. Porque 25 años prácticamente. Visto lo que se ve por ahí, pues oye, quizás sea vuestro mejor momento ahora mismo, 35 años cuidándose, ¿no? Sí, y la verdad que el que me conoce sabe de lo mucho que trabajo, de lo mucho que me cuido. Al final creo que el trabajo invisible que se le llama es muy importante ya con estas edades y gracias a Dios pues eso siempre lo he tenido muy presente y por eso me mantengo bien, la verdad. Bueno, vamos a quitarte 30 años, vamos a ponerte con 5 y ¿cómo es ese mar de 5 años? Tu relación con el fútbol, esencialmente. Pues el hermano pequeño de una familia futbolera, mi padre que también jugó, no a nivel profesional, pero siempre ha jugado a fútbol, jugó en tercera división catalana, delantero con mucho gol. Y un hermano mayor de 4 años, que obviamente íbamos al parque y quien se tenía que poner en la portería, pues el hermano pequeño. Entonces yo de aquella quería ser delantero como mi padre, pero como tenía el hermano y me tenía que poner en la portería, según mi hermano no lo hacía mal del todo y se lo comentó a mi padre, que el hermano pequeñito parece que vamos a probarlo. Y de ahí me apunté en la escuela del Barça, que de aquella eran Ríos, me acuerdo que mi equipo era el Llobregat, estaba el Ebro, y de ahí pues andaba haciéndolo bien y de ahí los jugadores del Barcelona se fijaron en mí, se pusieron en contacto con mi padre y de ahí empieza la aventura en el Benjamín del Barça. ¿Y en ningún momento tuviste escarceos de decir no me gusta la portería, yo quiero marcar goles? No, te convenciste desde el principio y decidiste que portería y inamovible. También uno, aunque fuese muy joven, veía que mucho gol no tenía. Y bueno, y al final yo creo que un portero al final siente que tiene que serlo porque al final creo que somos diferentes, no sé en qué, pero creo que uno se siente diferente al resto, hablo en lo deportivo. Y tenía muy claro que no sé a dónde me iba a llegar el nivel, pero que quería ser portero.
Sí, porque se dice mucho la tontería, yo que fui portero toda la vida también, es que los porteros están locos. No están locos, les gusta ese puesto específicamente, están un poco locos cuando sales a los pies de un delantero, algo de eso sí, pero tampoco es eso, no es estar locos, es que te gusta esa posición y te gusta asumir esa responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, tampoco estás mal encaminado, sí que hay que tener un punto de locura, un ¿no? punto de locura, porque si te paras a analizarlo, el puesto en sí pues tiene su aquel y es complicado. Por eso tampoco hay que analizarlo mucho desde el punto de vista de si sale ganando o no. Pero sí que es verdad que, bueno, que somos diferentes. Yo siempre digo, esta frase me la dijo un entrenador que siempre la recordaré, que el delantero puede estar fallando durante todo el partido y marca en el 90 y es el héroe, y el portero puede estar parando durante todo el partido pero falla en el 90 y es el culpable. Además, a mí hay una cosa que me duele muchísimo, porque de los fallos de delantero acaba la temporada y nadie se acuerda. Falló 3, pero sin embargo aquel balón que te pasó por debajo del pie que ibas a controlar y tal, se va a acordar absolutamente toda la afición, sea del equipo que sea, ¿no? Sí, porque al final son goles que recibes, pero bueno, como te digo, por eso es bueno no pensar en ello y bueno, al final también uno ya tiene una edad y eso quizá con 20 años sí que el día a día lo llevas peor, pero después de un error, pues ya con cierta edad, pues forma parte de nuestra posición y uno lo lleva mejor. Bueno, inicio entre filiales, ¿no? Nos contabas Barça, Español, Racing, Depor, Elche. Es decir, es curioso pasar por tantos equipos filiales, ¿no? ¿Pensaste alguna vez que era raro, entre comillas, o lo asumiste como algo normal? Bueno, era al final lo que en ese momento tocaba. Sí que es verdad que tuve la gran fortuna que de todos esos filiales era el tercer portero y el día a día era entrenar con primeras divisiones. Tuve la suerte en el juvenil del Barça, pues eso es un recuerdo inolvidable, entrenar con Ronaldinho, con Eto'o, con Henry, con Xavi, con Iniesta, con Deco. Bueno, nada más, ¿no? Nada más con eso, ¿no? Entras a la casa de mis padres o de mis abuelos y hay fotos por todos lados de esa temporada de entrenar con esa gente. Muy agradecido, obviamente ni se acorda de mi Frank Rijkaard, pero Rijkaard me dio la oportunidad de poder entrenar con ese equipazo del Barça y luego pues pasar por canteras como el Deportivo, pues, entrenar con Valerón, con Aranzubía, con Manuel Pablo, pues obviamente eso te curte, eso te hace diferente. Y luego sí que es verdad que no tuve la oportunidad de debutar, pero muchos partidos convocados con el Elche en primera división. Al final uno se va curtiendo aunque no juegue, pero entrenar con gente de ese nivel todos los días te hace mejorar. Y además tiene que ligar mucho, ¿no? Porque salir de entrenar con Ronaldinho y entrar en cualquier sitio y decir, vengo a entrenar con Ronaldinho, mira la foto. Sí, pero se iban todas con él. Todas, a pesar de que era bastante feroz, ¿no? Te lo hay que decir, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, hablamos de tu... ¿Qué se siente en el momento que el Barça pone tus ojos en ti? Aun siendo un niño, supongo que notarás un cosquillo especial, ¿no? Bueno, al final, siendo un niño de Barcelona, siendo un niño del Barça, pues una burbuja que te das cuenta de que sale de la burbuja el día que te tienes que ir del Barcelona. Eso lo dicen todos tus compañeros, todos los que estuvieron en la cantera del Atleti, en la cantera del Madrid, en la cantera de la Real Sociedad, en todos los grandes. Yo lo que os iba a comentar, yo recuerdo momentos malos del fútbol por no ganar títulos o por alguna lesión o algo, pero recuerdo también perfectamente el día que me dicen que no continúo en el Barça en juveniles. Eso es pues un niño que se le rompe una ilusión de toda la vida del club de su vida, del club de que ha sido pequeñito, que en casa tiene la bufanda del Barcelona, pues es un día triste, pero gracias a Dios con ese igual no te das cuenta, pero que ahí no se termina el fútbol, que el fútbol, eso es una burbuja, que llegan elegidos con la palma de un dedo, entonces es un día duro, pero te das cuenta que hay un universo de fútbol por delante que es imparable. Hay más vida después del Barça. Claro, a la Casa Blanca no te pasaste de momento, ¿no? No, porque no me llamó el Tito Flores, si no, ya veríamos, ¿no? De aquí me han echado. Yo voy para allá. Bueno, dejas la base, dejas recuerdos inolvidables en todos los equipos por los que pasaste y llegas a Logroñés, que es un poco tu primera aventura semiprofesional o ya profesional, no sé cómo definirla. ¿Cómo fue ese primer contacto ya con el fútbol de verdad, con el fútbol de hombres, dicho así? Pues fue curioso y fue a la vez para mí importantísima, porque yo termino esa temporada ascendiendo con el Deportivo de Fernando Vázquez a Primera División sin jugar, porque yo vuelvo al Deportivo tras la lesión de Germán Luz de la rodilla y coincido con Fabricio. Voy esa segunda temporada, que la primera etapa primera vuelta había estado en el Elche. Vuelvo al Deportivo en Navidad, ascendemos a Primera División
Y yo me voy a casa ese verano con la idea Seguro que sigues, claro. iba a volver, bueno, porque así se me hizo saber que iba a volver a hacer la pretemporada con el primer equipo del Deportivo en Primera División y luego ya veríamos. Y un día antes de empezar la pretemporada se me comunica que no voy a continuar. Entonces yo ese mes y medio obviamente no me había puesto en el mercado. Entonces fueron pasando semanas, días, me veía sin nada porque ya prácticamente todas las porterías estaban cerradas. Y el último día de mercado, mi hermano, que también ha sido futbolista, bueno, pero ya está en tercera de Menorca, de aquella estaba en la Unión Deportiva Logroñés, y bueno, le comí un poco la oreja al míster, a Carlos Pouso, el mítico Pouso, y me hicieron un hueco allí en Logroño. Me acuerdo con la temporada empezada, jornada, ese año se había alargado el poder fichar hasta el 2 de septiembre, si no recuerdo mal, y fiché la jornada 3 en el Logroñés. Esas decisiones que os acaban convirtiendo también a los futbolistas en egoístas, entre comillas, ¿no? Cuando un club te hace eso, os dais cuenta que a veces que sois un poco mercancía y decís, bueno, pues yo cuando tenga oportunidad también amor a los colores sí, pero también puedo aprovechar mi vida, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que cada club es un mundo, incluso cada director deportivo, cada entrenador es un mundo, no tienes que ligar una persona con un club porque no sería justo, pero sí que es verdad que en el mundo del fútbol, pues cada uno, entre comillas, mira por su bien. Si en ese bien es para ti bien, pues genial, porque estáis en la misma dirección, pero a veces eso no concuerda y uno con los años se va dando cuenta que cada uno busca su bien. Estás en Logroño un año, te vas al Alcoyano y ahí quizás... No. Medio año, sí. Y de ahí hago para mí la mejor elección que hago en mi carrera. Alcoy, ¿no? No, es irme 5 meses al Somozas. Ostras, es verdad, no recordaba yo tu etapa del Somozas. Que el Somozas, la primera vuelta tenía, si no recuerdo mal, 14 puntos de Michel Alonso. Y voy allí justo quedando un partido de la primera vuelta, hicimos una segunda vuelta junto al Oviedo que ascendió, hicimos 40 y junto al Oviedo el equipo de la segunda vuelta que más puntos hicimos. Y fui muy feliz en ese Somozas, me acuerdo, de Antón de Vicente, de Verpena, de Javi Rosa, de Fiuza. La verdad que fue muy feliz, jugué toda la segunda vuelta, nos salvamos quedando 2 jornadas cuando en la primera vuelta parecía impensable. Y esa buena segunda vuelta hizo que el Alcoyano, un potente de esa segunda vez, se fijase en mí. Yo recuerdo a Michel Alonso de jugador, no de entrenador, curiosamente, cuando jugaba un mediocentro espectacular, la verdad, muy buen tipo. Muy buen tipo, que de hecho tengo relación con él. Cuando fue hace un mes entrenador 2 o 3 jornadas con el Racing, le di la enhorabuena y bueno, tristemente no pudo quedarse más tiempo, pero muy buen tipo. Uno de los tíos que valen pena, sí. Te vas al COI y ahí sí que das un poco, después de Somozas, un salto grande, ¿no? Estas 2 temporadas juegas prácticamente todo y realmente te consolidas ya como un portero top en segunda B, ¿no? Sí, así es. Una primera temporada que no hacemos playoff por muy poquito, también tengo una grata experiencia que me entrena Andrés Paló, que para mí era uno de los referentes en la portería, que ese año fue entrenador del primer equipo del Alcoyano. Pero no te enseñó a rematar de cabeza, ¿no? No. Hasta ahí no llegó, ¿no? No. Ya me enseñó a parar alguna, que eso fue mejor que lo otro, ¿no? Y una segunda temporada que soy Zamora, que hacemos playoff y que nos elimina el Cartagena, que en un futuro sería uno de mis equipos. Y luego tampoco escoges más, te vas al histórico, al Recre, al equipo histórico del fútbol español, al Decano. También juegas, bueno, en el Recre juegas todo, sí. Absolutamente todo. 2 temporadas enteras. Y consigues ser el portero menos goleado del Grupo 4 de la segunda B, ¿no? Sí, venía de serlo en el Alcoyano, de haber sido Zamora en el Alcoyano, lo vuelvo a conseguir con el Recreativo de Huelva. Somos campeones, pero de aquella, en esa segunda vez, el primero no ascendía directo, tenía que irse a playoff en una ronda y si perdía se reenganchaba la segunda. Perdimos contra el Fuenlabrada, unos 15 minutos muy malos en Madrid, lo recuerdo que dolió, y luego nos reenganchamos en la segunda contra el Mirandés y también nos eliminó y no pudimos subir.
Y luego te vas al Cartagena, como decías, un equipo muy querido en Lugo, además, por ese individuo que está ahí, además, en concreto. Das el salto al Cartagena, 2 añitos, y el salto también grande a la segunda división, ¿no? También un recuerdo imborrable, supongo. Sí, en Cartagena recuerdo que bueno, llevaba haciendo las cosas en la categoría de segunda B muy bien, se había quedado a las puertas 3 años consecutivos. Era un año importante para el club, una apuesta también grande del club hacia mí. Y bueno, pues cuando mejor estábamos llega el dichoso COVID, que andábamos líderes y no sabíamos qué iba a pasar, porque la verdad que en primera y en segunda sí que rápidamente, pues bueno, hicieron un plan de lo que iba a ser después del COVID, pero en segunda B no. Entonces al final decidieron que se iba a jugar unos playoffs en Málaga. Y bueno, hay una noche para mí inolvidable porque nos la jugábamos a un partido solo en la Rosaleda. Fue un parón de 4 meses de entrenar en casa prácticamente sin saber lo que iba a pasar, y cuando de repente dicen que te la vas a jugar a un partido en la Rosaleda contra el Baleares, pues bueno, fue una noche mágica porque nos fuimos a una tanda de penaltis. Sí, es lo que te quería comentar. Coméntanos un poco aquella tanda de penaltis, porque eso tuvo que ser imborrable. Pues fue imborrable por muchos motivos. Obviamente porque fue año de COVID, porque mi mujer estaba embarazada y solo quedaban 10 días para que naciese mi hijo, porque jugarte toda una temporada en una tanda de penaltis pues fue algo inolvidable. Y encima con el recuerdo del último penalti, que teníamos estudiado perfectamente al lanzador y sabíamos que los 3 penaltis que habíamos visto de él era a la izquierda del portero, y no me digáis por qué, porque a día de hoy todavía no lo sé. En el último segundo decido cambiar, me voy a la derecha, y con ese penalti parado pues ascendí al fútbol profesional después de tantos años haber estado a las puertas. Sí que es verdad que entrenando con esos equipos que habíamos comentado antes, pero no lo mismo ser el tercer portero que sentirse portero del primer equipo, y pues fue algo pues inolvidable, obviamente. Da papeli, ¿eh? Sí. Aparte hay me hicieron un documental en YouTube de 15 minutos de Lo para Mar, que si tenéis tiempo, obviamente, lo veremos. Es muy bueno, la verdad. Sí. Pero iba a decir, que, perdonad un segundo, que complicados los playoffs antes, los de ascenso de segunda B, que aunque fueras primero todo el año machacando, bueno, te quedaba la repesca esta de que si no pasabas la primera eliminatoria, pero qué complicado era. Y quiero decir, eso sí que se mejoró en cierto punto, pero bueno, eran complicados, eran duretes, ¿eh? Sí, porque de aquella todo el mundo pensábamos que el primero tendría que tener más recompensa, y todos pensábamos que el primero tenía que ascender. Es de justicia. Es de justicia. Sí, cuando tú eres el mejor durante 38 jornadas o 42, no lo recuerdo ahora cuánto era en esa segunda B, es de justicia. El primero tenía que subir. Sí que es verdad que tenía la recompensa de que si perdías te revanchaba, pero más faltaría. Más faltaría. Eso es. Bueno, hablando de penaltis y hablando de scouting, que hablabas tú antes de los scouting, ¿qué influencia tiene ahora mismo para un portero el scouting, sobre todo en jugadas determinadas en penaltis? ¿Sigue siendo más de intuición? ¿Sigue siendo más de fiarte todo en el scouting? A ver, hay mucho trabajo detrás, y a mí siempre me gusta muchísimo analizar a todos los rivales. Luego con nuestro entrenador de porteros, Currás, que también es un enfermo de eso. Sí, Currás es muy enfermo. Encima, si le echas gasolina que yo le aprieto también, pues aún sacamos y analizamos más. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana con Enrique Gallego, es que Enrique Gallego tenía 18 penaltis, tenía 5 a la derecha, 5 al medio y 4 a la izquierda. Claro, entonces, ¿qué hace? Claro. Y yo en el hotel, hablando con Currás, digo, no sé por qué con Enrique Gallego y Estuani siempre he tenido la sensación de, si me tiraba un penalti, que me quería quedar en el medio porque creía que iba al medio. Aguanté, al final lo tiro a la derecha. Lo que quiero decir, que hay trabajo, hay información, pero al final también es un poco intuición también, y azar y decidir. Yo también supongo que por otro lado también hay trabajo, es decir, el que tira también te tiene sobradamente estudiado, ¿no? Sabe que yo creo que arriba. En ellos hay menos. Yo creo que ellos se fijan menos, más que nada porque yo no tengo ningún patrón mío, yo me baso en ellos. Exactamente. Yo no tengo un patrón de decir hoy derecha, mañana izquierda, el próximo al medio. Yo actúo según ellos. Entonces, para mí sería una tontería analizarme a mí, porque yo no sigo nada mío. Yo sigo a ellos. Entonces creo que por parte de ellos hay menos análisis que... Sí, antes se decían las tandas, tiras 3 a un lado, las 2 te tiras al otro, a veces lo hacíamos, pero bueno, supongo que cada maestrillo tendría su librillo y su estilo, ¿no?
Bueno, dejas Cartagena, te vas al Granada, primera división. ¿Cómo fueron esas 2 temporadas, una en primera, otra en segunda? Pues... Supongo que no muy alegres porque no jugaste mucho, ¿no? Mucha gente me dice que no fue alegre, pero para mí piensa que 34 años te llama un equipo de primera división, es un sueño que se ve recompensado después de, aparte como os comentaba, que bueno, está feo que lo diga yo, pero es que he sido todavía muy trabajador, no solo en el día a día, sino vivo por esto, eso es mi pasión, y la gente que me conoce pues se alegró mucho porque es, como decía, la guinda al pastel del trabajo. Obviamente voy a una temporada empezada donde el equipo va mal y es primera división, pero bueno, creo que me llevo el premio de jugar los últimos 3 partidos, y para mí, aunque el equipo estuviese descendido, para mí fue algo pues inolvidable el poder debutar en primera división con esa edad. Pero un portero acostumbrado, como era tu caso, a jugar a todo, pasar a no jugar, ¿es un choque muy radical? ¿Lo asimilaste bien? Lo asimilé bien porque, bueno, sabía dónde iba, a mí cuando me llaman sabía mi rol, yo no fui engañado sabía lo que iba, y yo lo disfruté mucho, aparte iba con un entrenador de porteros que conocía de la etapa de Coruña, que es gallego, José Sambade, que fue el que hizo que fuese allí a Granada. Entonces disfruté mucho el día a día. Aparte, yo no estaba acostumbrado a pues viajar en charter cada semana en esos hoteles, en esas ciudades deportivas, que el Granada en ese sentido pues es top. La verdad que yo el día a día lo disfruté mucho. Obviamente uno quiere jugar, uno quiere que llegue el domingo y sentirse importante, pero bueno, al final sabía lo que iba. Eso no quita que no pelease y trabajase para jugar los domingos, pero lo disfruté mucho. Bueno, Granada es una gran plaza, sobre todo para los lucenses. Reconocerás, o sabrás del pasado allí, sobre todo de Fabri, al que idolatran, a nuestro gran amigo Fabriciano González, y también a Roberto Fernández, un portero que jugó muchísimos partidos en Granada en primera división. Supongo que sí, que tendrás buenas referencias de ellos, ¿no? Sí. Sobre todo por Roberto, ya me hablaron de él, y la verdad que sí, aparte Granada es un sitio espectacular donde también se vive muchísimo, se respira fútbol. Bueno, ahora como portero veterano, supongo que viviste las 2 caras, viviste la cara de llegar a un equipo, ser el portero más joven y tener que ganarte ese puesto. Ahora digamos que estás en la cruz, llegas por ejemplo a Lugo con esa etiqueta de portero titular y competir con un portero joven. ¿Eso es fácil de asimilar? ¿Lo llevas bien? ¿Lo asumes con naturalidad? ¿O cambia en algún momento tu forma de pensar de cómo eras antes o cómo eres ahora? Bueno, quizá ahora incluso trabajo mucho más que antes. Quizá antes no pensabas tanto en las cosas ni reflexionabas tanto. Ahora pues las disfrutas más, analizas más los porqués. Creo que también, no solo en el campo, creo que ayudo mucho a mis compañeros con consejos, dando ejemplo, llegando el primero, yéndome el último. Creo que cuando eres encima capitán, creo que no solo con tus hechos, sino también demostrando, con una charla a un compañero. Creo que con el tiempo te das cuenta que no es solo los 90 minutos del fin de semana, sino hay mucho más detrás, y más con el vestuario joven que tenemos. Creo que uno también se va a casa feliz de poder haber tenido una charla con un compañero que igual ahora no está jugando y te da un abrazo, no sé, te sientes pues importante también con esas cosas. ¿Y hubo un momento, Marc, en tu cabeza, en tu vida, que te diste cuenta que ibas a ser profesional, que ibas a vivir de esto gran parte de tu vida, o realmente fue un tema paulatino de que fuiste viviendo las cosas según iban apareciendo? Hombre, yo en mi cabeza trabajaba para eso todos los días, porque como os he comentado, soy un enfermo de esto. Yo no sé si iba a llegar, sí que es verdad que sabía que estaba haciendo las cosas bien. Llevaba de las últimas 4 temporadas en Segunda B, 3 siendo Zamora de la categoría. Yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero uno nunca sabe. Entonces yo peleaba por ello, incluso teniendo 33 años todavía tenía la esperanza de jugar en Primera División. Y cuando quizá menos lo esperaba, llegó. Y hoy en día, que voy a hacer ahora el 4 de abril 36 años, todavía tengo la esperanza de volver a Segunda División y volver a hacer un buen año y sentirme importante, porque me encuentro bien, porque así me lo pide el cuerpo y porque hasta el día que lo deje voy a ser un ganador.
La primera con el Lugo igual nos pasamos de frenada, ¿no? Pidiendo eso, ¿no? Bueno, vamos primero a pasar, vamos a pasar a olvidarnos de la primera ref y volver a segunda y luego ya veremos. Bueno, en el fútbol moderno, uno de los jugadores más expuestos a acabar el partido entre los 90 minutos sois los porteros, por defensas adelantadas, por la rigidez que eso... Y sin embargo, en toda tu carrera solo 2 expulsiones. Eso quiere decir que te controlas bastante bien, que sabes hasta dónde puedes llegar. Sí, sí que es verdad que bueno, también tengo impulsos como el del sábado en Tenerife, pero sí, creo que para esas cosas un tío sosegado dentro de mi locura y bueno, sí que es verdad que pues gracias a Dios, lo digo bajito, pero he llegado a veces poco, a veces tarde, que a veces te toca la puntita al delantero y estás fuera del área y es roja directa, pero en temas de agresiones o de salidas de contexto, gracias a Dios he tenido pocas. A mí lo que sí me parece es muy inteligente hablando con los árbitros, porque los que te estamos viendo sabemos que por dentro, entre comillas, estás bajando todos los santos, pero sin embargo das una imagen de como diciendo el árbitro, tranquilizando tú al propio árbitro, diciendo, no, tranquilo, fíjate lo que acabas de pitar y tal, se te ve como mucha mano izquierda ahí, ¿no? Bueno, sí, también, como os decía antes, me gusta controlar un poco todo. Ya le pregunto a Corral de dónde es el árbitro. Pero Corral no sabe de árbitros. Bueno, no tiene ni idea ni de arbitraje, ¿no? Me gusta, por ejemplo, pongo detalles, por ejemplo, esta semana que era catalán, pues le hablaba en catalán. Me acuerdo hace un mes, que era de Zaragoza y en la hora del sorteo de la moneda, una era blanca y azul y tal. Y digo, mira, blanca y azul, que me gusta mucho Zaragoza. Cosas así, pues bueno, hay que tener un poco de mano izquierda y hablarlos con respeto. Hay momentos que se puede apretar porque siendo capitán y cuando has tenido 50 minutos de hablarlos bien, pues cuando hay que apretarlos también, hay que tener esa mano izquierda y saber tratarlos porque al final también son personas y ellos también hay momentos del partido que están acelerados, también hay que ponerlo en contexto, pero sí, siempre me ha gustado también tener información de ellos y llamarlos por el nombre, que sé que les gusta y bueno, es importante. Me recuerda al Vite cuando sí, señor, el Capi, el delegado que había antes, que los iba a recoger a buscar al coche, les llevaba las maletas, decías tu madre mía. También te digo que con tu compatriota no te funcionó, he visto la jugada de Yago López, no te voy a preguntar la opinión porque no es el programa para debatir eso, pero ya te digo que no te funcionó en este caso. Me pillaba muy lejos, me pillaba 80 metros para poder apretar. No lo pudiste. Bueno, ¿y cómo dejas Granada? Te vienes a Lugo, apuestas por el proyecto del Club Deportivo Lugo. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Fue fácil? ¿Te decidiste rápido? ¿Tardaste? ¿Lo convenciste? Porque aquí hubo de todo. Desde Yago López, del que hablábamos antes, Yago López le fue diciendo a gran Javi Recio, le decía, tú vete fichando, que yo después ya pienso si voy o no voy. ¿En tu caso fue así o no? Bueno, sí que es verdad que al principio de verano, siendo sincero, no contemplaba mi idea de bajar a primera ref. Sí que es verdad que fueron pasando las semanas y el primer contacto que tengo con el club es de Rubén Arce por la relación que tenía en el pasado. Y bueno, sí que es verdad que el Lugo me iba apretando, sí que es verdad que las 2 o 3 opciones que tenía de segunda división no se estaban todavía concretando, entonces hubo un momento que tuve que tomar una decisión si aceptar la propuesta del club o seguir esperando lo de segunda división. Y hubo un momento hubo una noche, me acuerdo perfectamente, en la terraza de mi casa, que algo me dijo que tenía que aceptarlo. Tuve esa sensación de que iba a ir bien, me informé, veía los fichajes que se estaban haciendo y me decidí sin esperar esos segundos y no me arrepiento, todo lo contrario. La verdad que estoy muy feliz y sigo pensando que van a pasar cosas importantes esta temporada. Rubén, otro que tampoco entiende de porteros, ¿no? ¿Cómo ocurre? La verdad que es un fenómeno, la verdad que es un tipo, ya quitando lo que es entender más o menos, es una persona de la verdad que, joder, que se puede hablar con ellas y de 10. Eso se agradece en un club, ¿no? Tener de médico a Roberto, tener a Couso, tener a Rubén Arce, tener a Corral, tener a Iñaki, a los fisios, toda esa gente que respira al parte Club Deportivo Lugo Plus 4 y que os facilita las cosas es fundamental, sobre todo a gente que llegáis de nuevos, ¿no? Mucho. Creo que hemos creado ahí algo muy bonito, la verdad que... Y no es fácil cuando haces 21, no sé cuántos fichajes ya llevamos nuevos, 21, 22,
con un cuerpo técnico nuevo, con unos dirigentes nuevos. Sí que es verdad que pues, la gente que comentas ya llevaba más tiempo en el club, pero no es fácil todo, que contemplen todo bien, y la verdad que hemos creado algo muy bonito ese vestuario. Por ejemplo, este fin de semana, que ha sido largo en el sentido de que nos fuimos viernes y llegamos domingo por la noche, pues tienen más horas de conversaciones con la gente. La verdad que el día a día es muy bueno, y es más importante de lo que la gente se piensa. Y también en tu caso, también es otra vez un paso adelante, ¿no? Es volver a sentirlo importante, volver a estar ya sabiendo que vas a jugar, o como mínimo tienes muchas posibilidades de jugar el domingo. Eso también a nivel mental y a nivel humano es importante para ti, ¿no? Obviamente, la etapa de Granada, aunque fui muy feliz, pues no jugué todo lo que esperaba, y la verdad que una de las decisiones que acepto de venir a Lugo es porque obviamente nadie me va a regalar nada, y si fuese así seguramente no vendría porque no, pero obviamente era el sentirme otra vez importante los domingos, no hay duda. Bueno, conocías Galicia, conocías dos equipos gallegos en los que estás, el Depor y el Somozas. Ahora estás en el Lugo. ¿Cómo valoras ahora mismo lo que es el Lugo y lo que es su afición? Pues yo he venido muchas veces a Anxocarro, he venido muchas veces con el Cartagena. De hecho, una de ellas prácticamente le dio la salvación aquí al Lugo, creo que la jornada 40. Sí, al final, sí, nos solíamos salvar por esas fechas, más o menos. Era una cosa. Nos ayudasteis, ese partido nos ayudasteis mogollón, y desde aquellas... Pues, Mar esencialmente, ¿no? Sí, jugué. Sí. No, la verdad que fue muy bonito para nosotros, la verdad. Entonces, yo he venido muchas veces, vine incluso con el Deportivo en pretemporada o en Copa, no me acuerdo, pero ya había venido también con el Deportivo a jugar. Es que cuando está lleno, aprieta, el Anxocarro aprieta, y a mí siempre me ha gustado un campo, obviamente no es muy grande, pero pequeñito. Siempre me ha recordado los campos ingleses de toda la vida, y para mí era de los campos que en la categoría me gustaba venir. Me acuerdo que los compañeros decían, ¡qué lejos ir hasta Galicia y tal! Pero a mí, no sé si era porque mi mujer es de aquí, porque había jugado en el Depor, porque tengo familia, pero a mí yo siempre cuando salía el calendario miraba cuando era volver a Galicia a jugar. ¿Y la ciudad te gusta también? Mucho, pequeñita, pero muy acogedora, y la verdad sí que es verdad que llevaba muchos años sin pasar este frío. Uno se olvida de tantos años en el sur o en la región. Poca lluvia también. Sí, es que vaya invierno hemos tenido también. Pero bueno, la verdad que muy feliz. Bueno, capitán desde el minuto 1, además ejerciendo con mando en plaza, se ve que no te pesa la púrpura, ¿no? Bueno, sí, si no recuerdo mal, no quiero os engañar, llevaba 2 entrenamientos cuando se hizo el sorteo, y la verdad que me quedé sorprendido porque yo llegué tarde en la pretemporada y llevaba solo 2 entrenamientos, y los compañeros así lo eligieron. Y sí que es verdad que venía de ser capitán en el Cartagena, venía de ser capitán en el Recreativo de Huelva, venía de ser capitán en el Alcoyano. Bueno, porque eres más capitán que portero casi, ¿no? He sido capitán los últimos 10 años prácticamente, menos la etapa en el Granada. He sido capitán todos los años, y es algo que me gusta, es algo que lo hago con naturalidad y algo que me sale. Oye, qué lujo tener a gente con la jerarquía que tienes en la línea defensiva, ¿no? Sobre todo, primero, los ilustres veteranos, dicho así, que están haciendo una campaña extraordinaria. La prueba es Pablo Trigueros, después de muchos partidos sin jugar, el partidazo que se casca, él ya tiene que salir. Ibai Dergarriz sale, y lo de Pablo Amo es fuera de serie, pero sin embargo, por ejemplo, llegan los 2 chavalitos y juegan tanto como los veteranos, o mantienen el nivel de los veteranos. Me imagino que jugar para un portero como tú, saber que juegue quien juegue, vas a estar bien guarnecido, es importante, ¿no? Pues sí, la verdad que no solo en la línea defensiva, creo que hemos hecho una mezcla entre veteranos y jóvenes muy buena, que da una riqueza al equipo muy importante. Y como bien dices, gente como Trigueros, que venía participando menos, juega ese partidazo que jugó hace 2 semanas. Eso quiere decir que todo el mundo está enchufado, que todo el mundo está metido, y así da gusto, y por eso tengo la sensación que llegamos al momento clave de la temporada con todos los 25 jugadores enchufados, que es importantísimo. Yo creo que vais a ser el equipo, si nos metemos en el playoff, que todos esperamos y decimos que sí, que nadie va a querer en el playoff, ¿no? Tienes pinta de eso, ¿no? Bueno, primero hay que meterse, primero hay que estar, queda muchísimo para eso. Creo que si algo positivo desde Navidad es que realmente nos hemos centrado en el partido a partido, y creo que así nos está yendo bien. Obviamente todos queríamos y todos sabíamos dónde queríamos estar, en qué puestos queríamos estar, ahora estamos.
pero ahora hay que centrarse en el Castilla, que creo que el sábado es un partido fundamental por muchas cosas, entre ellas porque alejaríamos a un rival directo como es el Castilla ya una ventaja considerable, porque creo que ya por fin pues somos demasiados equipos para 4 puestos, y creo que ya haríamos también algún hachazo con alguno de esos equipos que los tenemos a 2-3, entonces creo que el sábado es un partido muy importante. Tengo la sensación que el sábado va a ser el partido con más ambiente de los últimos meses en el estadio, y creo que llegamos en el momento óptimo para afrontar este tramo. Importante que hayáis roto ese techo de cristal que parecía que era el playoff, ¿no? Cada vez que estabais ahí tocándolo con las manos, de repente, unionistas, de repente, y al final, si dais ese salto, supongo que eso os daría muchísima confianza, ¿no? Sí que es verdad que quizás se hablaba más fuera del vestuario que dentro, pero hoy en día con las redes sociales todo llega. Sí, claro, ajenos no podéis ser, está claro. Todo ¿no? llega, y uno no es tonto, y cuando pasaban esos partidos estábamos ahí y no lo hemos conseguido. Creo que fue algo para quitarnos, sí es verdad que sin pensarlo, pero lo quitamos, y quizás se está viendo ahora un Lugo pues más reconocible, un Lugo que se adapta a los momentos de partido mucho mejor que meses atrás. Y creo que encima este Lugo no hemos visto su techo, creo que este Lugo va para arriba y queremos más. Sí, hablando de redes sociales, como entre tus compañeros hay de todo, hay los muy activos, poco activos. ¿Tú cómo llevas el tema de redes sociales? ¿Te gustan? ¿Las practicas? Bueno, yo tenía X, se llama, ¿no? Ahora en Twitter, sí. tenía X y Instagram, el X me lo quité porque creo que no me ayudaba, creo que no ayuda a nadie, pero bueno. Entonces me lo quité. Sí que tengo un perfil donde sigo 4 cosas, pero no de actualidad, pero nada de deportivas, y el Instagram, que bueno, cosas de fútbol, cosas de la familia, pero sin mucho más. O sea, como diversión y sin mirar más, porque si no sería imposible, ¿no? Te iba a comer la cabeza muchísimo. Y agotar una energía que no se puede dedicar a eso. Innecesaria. Correcto. Hablabas antes de la igualdad. Estáis 12 equipos prácticamente en 3 puntos. ¿Esperabas esto, una competición tan igualada, o te está sorprendiendo? Me está sorprendiendo. Sí que es verdad que yo creo que va a haber un momento de la temporada en 2-3 jornadas que eso se va a romper, porque hay rivalidad, hay partidos directos, entonces no puede ganar y empatar todo el mundo, entonces va a haber un momento que se va a partir. Por eso creo que estos 2-3 partidos son fundamentales para pegar ese arreón y ya pues ponernos en la cabeza de esos puestos, y va a haber un momento que va a ser los últimos partidos, que ahí es donde se va a ver todo donde queremos estar. Hablabas antes del momento de forma. Ahora mismo posiblemente estéis en el mejor momento de la temporada, ¿no? Bueno, esperemos que todavía haya un Lugo mejor. Pero sí, creo que lo que os comentaba antes, creo que hemos sabido adaptarnos a las fases, a los mini partidos que tiene un partido en sí, porque hay momentos que nosotros somos un Lugo reconocible con balón, que nos gusta desde atrás, pero quizá nos faltaba, pues a lo mejor esos sufrimientos que tuvimos el otro día en el estadio contra el ganar esos partidos curte bastante, ¿no? Eso quizá no lo habíamos tenido todavía, y el otro día, aunque no fuese vistoso y tal, pero esos 15 minutos había que pasarlo y el equipo lo pasó. Había que ir a la Malata diluviando y el equipo compitió. O sea, creo que nos estamos adaptando sin perder esa filosofía que tenemos de tratar bien la pelota. Y por eso te digo, luego también las incorporaciones de Navidad creo que están sumando muchísimo, también con el fichaje de Borja también nos da experiencia, y en los momentos importantes él también habrá vivido estas cosas y sabe de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que tenemos más riqueza en la plantilla ahora con estos 25 jugadores. Bueno, hablábamos antes de la gente de Lugo, la gente que lleva muchos años en el club, hablábamos también de 20 y muchos futbolistas que llegasteis nuevos. ¿Cómo se consigue hacer un vestuario tan sano como el que tenéis ahora? O por lo menos os da la impresión desde fuera, un vestuario súper sano. Así es. Pues bueno, pues creo que lo que hablábamos antes, esa mezcla de veteranos y jóvenes ha hecho muy bien, porque bueno, los jóvenes son más alocados y en momentos puntuales es muy positivo esa locura.
y también esa experiencia de decir ahora toca, ahora no toca de los veteranos, pues creo que lo estamos llevando por buen camino, y al final lo más importante es que hay un camino y por todos seguimos ese camino. Sabemos que si alguien se sale hay que meterlo rapidito, y cuando ha pasado pues se lo ha metido por el camino, y creo que en ese sentido es una plantilla muy buena y una conexión también con el cuerpo técnico también, que creo que es importante que el cuerpo técnico también sea joven, que bueno, que en el fútbol hemos vivido de todo, hemos vivido de látigo, hemos vivido de tal, y creo que hay una conexión entre plantilla y cuerpo técnico muy buena y muy sana. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Que nos diga el mensaje, que le diga a su gente, sobre todo a gente como aquel individuo, los que os siguen a todos los lados, los que animan en todos los lados, ¿qué les dices a tu gente, a tus aficionados, para poner el broche de este programa, Marc? Lo primero, dar las gracias porque no ha habido un solo partido fuera de casa que no hubiese aficionados de Lugo allá donde hemos ido. El otro día, sin ir más lejos, a Tenerife, pues no sé si habrían 20, 25 aficionados o incluso más, pues estaban repartidos. Sí. Entonces, daros las gracias porque eso es un lujo. También es un lujo cada partido que pasa en el estadio. Creo que hay más ambiente de fútbol y creo que va a ir todavía más. Y que creo que esa unión y, por ejemplo, esos 20 minutos de sufrimiento del otro día contra el Bilbao Athletic con la grada y con los jugadores, creo que fue fundamental para poder aguantar el resultado. Y ahora que van a venir, entre comillas, finales todos los fines de semana, esa unión va a ser importantísima tanto en casa como fuera. Y creo que lo mejor está por llegar y que soñemos en cosas bonitas, que si uno sueña con cosas bonitas, pues yo soy de los que creo que suceden. Bueno, pues hablando de aficionados, si ves que de repente salta uno y te va a abrazar, es aquel que últimamente cogió... Si detrás de la portería hoy tuvo la narices de abrazar a Balboa. Bueno, yo soy un abrazafarolas, así que rápido lo abrazo a todo el mundo. No hay problema, no te preocupes. A ver, un tío que tiene valor abrazar a Balboa, pues abraza lo que sea. ¿Sabes? Yo me acuerdo un Sevilla Atlético Recreativo de Huelva, la ciudad deportiva del Sevilla, que marcamos en el 93, y eso que empiezo a correr celebrando el gol, y había unos de Prosegur y medio por abrazarlo para celebrando el gol, así que yo abrazo a cualquiera. Bueno, pues ya sabes, cuando estés en el fondo norte y mires atrás, ahí está. Sí, por ahí estamos cerquita. Genial. Y nada, Marc, un placer recibirte aquí en la cadena SER y que vaya muy bien. Pues un gusto, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo, así que eso significa que he estado muy a gusto. No me equivoqué nunca y no le llamé Marc Márquez, que yo estaba asustado. Dije, no sería la primera vez ni la última. Sí. Bueno, en el guión pusiste Marc Máinez. Bueno, una mezcla. En fin. Pues es copiado de Wikipedia. Tú lo que copiaste, Marc. En fin, gracias a todos. Gracias.